Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta sesión remota. En caso de que tengan algún problema con su audio, por favor, con mucho gusto los atenderemos desde el chat. ¿Ok? Mi nombre es Luis Enrique Barba y soy consultor de implementación SAP Business One. El día de hoy veremos en esta sesión remota los activos fijos en la versión 9 de SAP Business One. Veremos algunos conceptos de activos fijos. Bueno, para los que no están familiarizados con estos conceptos, vamos a ver los que se van a llevar durante la sesión. Veremos cómo activar esta funcionalidad en la versión 9. Cabe aclarar que no es un add-on, ya es una funcionalidad que tiene por defecto el sistema. Vamos a ver también cómo realizar algunas definiciones y configuraciones para que todo funcione correctamente. Veremos qué transacciones en Business One se pueden realizar o la que nos ofrece el sistema. Y por último, veremos informes para activos fijos. Bueno, ¿qué son los activos fijos? Los activos fijos son un bien de una empresa que no puede convertirse a efectivo a corto plazo. Bueno, para los que son contadores, ya están familiarizados con este concepto. Y bueno, estos activos pueden ser tanto tangibles o intangibles. Son una parte importante para el funcionamiento de la empresa, es decir, son herramientas, maquinarias, incluso equipo de cómputo, edificio, todo lo que nos ayuda a realizar nuestra operación al día a día. Y sobre todo que no están destinados para la venta, es decir, no es nuestro fuerte. Uno de los conceptos que vamos a utilizar durante la sesión es la capitalización, que bueno, no es nada más que crear adquisiciones de activos. Es decir, hacemos que en vez de un gasto, se convierta en un gasto para nosotros, lo adquirimos como activo. Es decir, em, hacemos como lo sacamos de a gastos y lo convertimos en un activo. ¿Ok? Otra de los conceptos es la amortización y depreciación, que bueno, ambas son reducciones del valor de activos, pero esto se hace a través de un tiempo o dependiendo cómo se defina este tipo de amortización de depreciación. Lo que hace, y bueno, voy a poner un ejemplo, tenemos un automóvil y cada año se va depreciando, es decir, cada año disminuye su valor. Esto por efectos del mercado u otras reducciones. ¿Qué transacciones podemos hacer en Business One, en la versión 9? Bueno, nos permite dar de alta activos muy similar a un dato maestro, como lo que son socios de negocios o artículos. Podemos capitalizar estos activos, crear notas de crédito de capitalización, dar de baja un activo, traspasar de activos de uno a otro, es decir, fusionarlos, o cambiarles como el método de activo fijo. Podemos amortizar o depreciar y revalorar activos fijos. Bueno, ¿cómo activar esta función de activos fijos? La verdad es muy sencillo. Esto lo realizamos desde gestión, inicialización sistema, detalles de sociedad y en la pestaña detalles de la empresa hasta abajo encontraremos este apartado que dice permitir activos fijos. Cuando activamos este check, automáticamente nos aparecerá cómo queremos calcular queremos calcular la amortización, si por mes o por día. Bueno, aquí les pongo un ejemplo para que quede un poco más claro. Un ejemplo de un activo fijo que tenga una vida útil de 60 meses y su valor sea de 6,000 pesos, si lo elegimos por mes, así lo mostrará el sistema. Es el valor del activo fijo sobre la vida útil. Entonces, cada mes nos depreciará 100 pesos. Y si lo hacemos por día, bueno, aquí el sistema hace un cálculo diferente, que es el valor de activo fijo dividido entre la vida útil sobre los días. Entonces nos da un total de 3.29, que si hacemos esta operación a los 365 días y multiplicamos 365 por 3.29, nos dará el mismo total de 100. Entonces esto es dependiendo cómo lo quiera manejar la empresa o el mismo contador, si lo hace por mes o por día. Bueno, para empezar a utilizar estos activos fijos, necesitamos de
4 opciones principalmente y unos atributos que es de manera opcional. Bueno, la primera que necesitamos es la determinación de cuentas. Es muy parecido a lo que utilizamos como determinación de cuentas de mayor. Las clases de amortización es definir cómo se va a amortizar cada activo fijo. Podemos crear incluso diferentes clases. El área de valoración, cómo va a afectar, si va a afectar directamente a las cuentas contables o si va a ser únicamente informativo. Tenemos también la clase de activos fijos, que es el compilado de todas estas, donde se pone la determinación de cuentas, la clase de amortización y el área de valoración. Y como de manera opcional tenemos los atributos, que trasladando un poco a lo que se usa normalmente son las propiedades dentro de los datos maestros, como las propiedades de artículos o las propiedades de socio de negocio. Todos estos módulos o definiciones se encuentran en gestión, definiciones, finanzas, activos fijos, una vez que ya activamos que vamos a utilizar activos fijos en el sistema. Primero vamos a ver las cuentas de mayor. En este caso, Business One nos permite realizar una determinación de cuentas de mayor por concepto. Es decir, si queremos, bueno, sabemos que tenemos diferentes cuentas para terrenos, para equipos de cómputo, etcétera, todos los activos fijos que tenemos. Entonces, Business One nos deja realizar una determinación para terrenos, por ejemplo, otra para equipo de cómputo. Entonces, podemos definirle cuál es la cuenta que va a afectar, cuál es la depreciación que va a afectar a esa cuenta y podemos manejarlo todo por aparte. Ahorita vamos a dar un pequeño vistazo y lo vamos a ver en el sistema para que les quede un poco más claro. La otra es la clase de amortización, que bueno, aquí tenemos 3 definiciones principales y que son muy importantes para ver cómo se va a trabajar esta depreciación. La primera son los métodos de amortización. El sistema maneja como una cierta, cómo se va a comportar a través del tiempo, o más bien cuándo va a afectar. Para eso está la adquisición siguiente y baja. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y el cálculo de amortización, que vamos a decir si es sobre el neto, sobre el bruto, etcétera. Los métodos de amortización, bueno, tenemos varios métodos. Claro, está sin amortización. Este es uno de los métodos. Tenemos el lineal, que bueno, aquí aplica que siempre se va a depreciar por el mismo importe cada periodo durante su vida útil. Tenemos el control de periodo lineal, que bueno, este ya nos aplica un factor más, que podemos tener diferentes factores para la vida útil del activo. El método degresivo es un intervalo constante que bueno, va disminuyendo dependiendo, nosotros podemos definir a los 2 años quiero que sea el 10%, a partir del tercer año quiero que sea el 8%, o incluso aumentar disminuir la depreciación. De varios niveles o multinivel, como lo llama el sistema, lo podemos también hacer de diferentes maneras. Decir que los primeros meses o el primer año tener un cierto porcentaje de depreciación y así el segundo año podemos aumentarle o disminuirle y el tercer año poder también disminuir o aumentar. ¿Okay? Entonces nos da diferentes formas de depreciación, esto también dependiendo de los activos y cómo se maneja la empresa. La amortización inmediata únicamente aplica a los que se tienen que amortizarse en el año de adquisición. ¿Okay? Y la amortización especial nos da como una combinación de amortizaciones, entonces tenemos una amortización normal y una derivada. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. La amortización manual, bueno, es tal cual, como cuando está definida esta amortización manual, hay un documento en SAP que se llama incluso así, de la misma manera, amortización manual, y tenemos que ejecutarlo y darle un monto a esa depreciación. El otro concepto es adquisición siguiente y baja. Les voy a explicar un poco de qué se trata. La adquisición, o lo que me refiero con adquisición, es cuando compramos el activo. Adquisición siguiente es cómo se va a comportar a través de los meses. Y tal cual la baja es cuando se vende o se desecha. Las opciones que nos da el sistema, bueno, primero se configura la fecha que va a afectar y nos da esta opción. Bueno, el sistema lo llama Pro Rata Temporis. ¿Okay? Y dependiendo de cómo afecte,
es decir, si es adquisición siguiente o baja, vamos a ver cuáles son las opciones que nos dan. Okay. La primera que nos da es el cálculo por día, que comienza el día de la adquisición del activo. La segunda opción es el primer día del periodo actual, que es si lo compramos el 15 de noviembre, por ejemplo, nos lo va a pasar al 1 de noviembre, como si lo hubiéramos adquirido o empieza a despreciar desde el 1 de noviembre. Y en el caso del primer día del periodo siguiente, si lo compramos el 15 de noviembre, empezará a depreciar a partir del 1 de diciembre. En el caso de la baja es un poco diferente, nos maneja diferentes conceptos, que es el último día del periodo siguiente, que es, si lo compramos el 15, bueno, si está la última depreciación o cuando damos de baja, es el 15, lo tomará el siguiente mes, o sea, el 31 de diciembre, o si lo compramos el último día del periodo, si lo vendemos o lo damos de baja en el último periodo actual, lo hará el 30 de noviembre. Tenemos también opciones como convención del primer ejercicio. Esto solo aplica a la adquisición. Cuando tiene dos opciones, cuando coincide con el año calendario o cuando no coincide con el año calendario. Sabemos que aquí en México, bueno, la mayoría de nuestros clientes, o como lo hemos visualizado, tienen sus periodos o su ejercicio en el mes calendario, en el año calendario. Es decir, que el primer periodo empieza en enero, febrero, marzo, abril, y termina en diciembre. Cuando no coincide con el año calendario, es decir, algunas marcas, nos ha tocado, por ejemplo, que su cierre de año es en agosto, por ejemplo. Entonces, ahí empezaría cuando no coincide con su año calendario. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando coincide con el año calendario, si la adquisición se hace antes del 1 de julio, la amortización comienza el 1 de enero. Y si cae después del 1 de julio, la amortización comienza en enero del siguiente año. Y asimismo, cuando no coincide, como pusimos el ejemplo hace un momento, que es agosto, si cae antes de la mitad de agosto, por ejemplo en enero, si lo compras antes del 1 de enero, va a caer en agosto de este año, y si lo compras después del 1 de enero, va a caer hasta el siguiente. Enero, febrero, no. La convención semestral aplica para adquisición, siguiente y baja. Que bueno, es algo parecido a lo que ya vimos, solo que este se maneja por semestres. Es decir, si corre la primera mitad del ejercicio, será el último de la primera mitad del ejercicio, o si ocurre la segunda mitad del ejercicio, será el último día de la segunda mitad. El semestral, aplica para adquisición y adquisición siguiente. La amortización de este activo siempre, independientemente de cuándo se compre, siempre empezará la segunda mitad del ejercicio, cuando ocurre la adquisición. Y el año completo siempre comienza el primer día del ejercicio. Igual y estos son conceptos que les estoy dando, pero una vez que lo veamos en el documento o en la definición, igual les queda un poco más claro. El cálculo, bueno, depende completamente del método de amortización que nosotros elijamos. Ahorita vamos a ver cómo cambia a través de cada método de amortización. Y por último, otra de las definiciones importantes es el área de valoración. Tenemos tipos de valoración. Que cabe aclarar que SAP Business One solo nos deja definir un tipo de valoración principal. Es decir, si queremos utilizar para la mayoría este área de valoración, podemos tener contabilización de libro de mayor, que bueno, tal cual como lo dice su nombre, va a realizar las contabilizaciones en las cuentas que nosotros definamos. Hay dos formas, que es contabilización directa o indirecta. La directa, el ejemplo más claro, cuando se da baja un activo, la contabilización directa no juega tanto las amortizaciones, o incluso cuando se está amortizando, volviendo un poco, cuando se está amortizando, únicamente hace la cuenta del activo fijo contra la depreciación.
a comparación, que es la contabilización indirecta, pasa por la depreciación acumulada en activos y pasa también, se hace contraparte de amortización en el cajón de activos y la amortización en la parte de gastos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es. Ahora, nosotros recomendamos, o como hemos visto que se comporta como la mayoría de nuestros clientes, les interesa ver más la parte de contabilización indirecta. Ahorita vamos a ver un asiento para que vean cómo es que esta contabilización indirecta trabaja. El área adicional, bueno, esta no se contabiliza en las cuentas de mayor, sirve únicamente como carácter informativo. ¿Ok? Y el área derivada se utiliza cuando se realizan amortizaciones especiales y solo utiliza para fines informativos. Entonces, la única que afecta a asientos contables es la contabilización en el libro de mayor. La clase de activos fijos, bueno, como les comenté, aquí se unen las tres partes, que es la determinación de cuentas de mayor, las clases de amortización y la vida útil del activo fijo. Como veremos, aquí tenemos el documento y aquí podemos elegir cuáles son la determinación, el área de valoración, la clase de amortización. Incluso podemos definir una vida útil en meses de manera estándar. Es decir, ya una vez que, no significa que porque lo pongamos aquí, eso va a tener la vida útil nuestro activo, sino que en el mismo dato maestro del activo podemos cambiarle la vida útil. Este es únicamente por defecto. Bueno, vamos a ver estas definiciones. Como lo comenté, primero vamos a ver dónde se activan los activos fijos. Inicialización del sistema, gestión, inicialización, detalles de sociedad. En la pestaña de inicialización básica, hasta abajo tenemos permitir activos fijos y aquí nos dirá si es por mes o por día. Cabe mencionar que una vez que lo activamos, ya que el sistema hace tablas y genera muchísimos documentos, ya no podemos revertirlo. ¿Ok? Entonces una vez que lo activamos y lo actualizamos, ya no podemos quitar esta opción. Bueno, cuando lo activamos, ya nos abre en definiciones, finanzas, nos abre una carpeta más llamada activos fijos. ¿Ok? Donde tenemos determinación de cuentas, clases de amortización, áreas de valoración, clases de activos fijos y el grupo de atributos. Si damos una determinación de cuentas, bueno, ya tengo una hecha, por ejemplo, aquí en terrenos, tengo otra de equipo de cómputo, incluso podemos darle un código consecutivo si nosotros queremos. ¿Ok? Aquí nosotros definimos la cuenta de balance, tenemos la compensación de activos, que esta es la que se utiliza cuando entre la compra y la capitalización tenemos una cuenta puente, que es como las que utiliza Business One. Entonces, yo la coloqué en activos para simular que todavía no está facturado ese activo fijo. Tenemos reservas de revaloración, tenemos la amortización normal, la acumulada, que es un poco de lo que hablamos de la contabilización indirecta, que tenemos la depreciación acumulada en activos y la depreciación en gastos. Tenemos también cuentas de amortización especial, la no planificada. Dependiendo del tipo de amortización que vayamos a usar, esto es dependiendo de la cuenta que se va a definir. ¿Okay? Además de esto, podemos dar de baja el activo y aquí podemos definirle cuál es la cuenta que va a tomar por defecto. Asimismo, cuando lo vendemos, o sea, hay de dos formas, unas por ventas y otras por rechazo. ¿Okay? Si es por ventas, en realidad estamos teniendo un ingreso. Si es por rechazo, es totalmente un gasto. Entonces, aquí nosotros podemos trabajar un poco con esto. Y voy a cancelar. La clase de amortización. Okay, por ejemplo, tengo este de equipo de cómputo. Y tenemos valores como cuál es el valor contable restante, el valor máximo amortizable, la de adquisición siguiente y baja. Bueno, voy a crear uno nuevo. Y este es del pro rata temporis y podemos decirle si es el cálculo por día, el primer día del periodo actual o si es el primer día del periodo del siguiente periodo en adquisición. Si cambiamos por convención del primer ejercicio, el semestre o el ejercicio completo, lo podemos hacer.
Bueno, la adquisición siguiente, como ya lo comentaba, es cómo se va a comportar a través de los meses. Y también tenemos convención semestre o ejercicio completo. Incluso igual tiene las mismas opciones que la adquisición. Y en la baja solo tenemos dos opciones, que es la prorata temporis, que nos da el último día del periodo anterior o del periodo actual, y convención semestre. ¿Okay? Tenemos un periodo de validez para esta clase de amortización y en base al cálculo, bueno, saldo de un control de periodos lineales a través de un factor. Podemos tener saldo degresivo, cuál es el porcentaje o cómo va a ir cambiando a través del tiempo. El multinivel, nosotros podemos tener diferentes cantidades de años y cuál es el porcentaje anual. La amortización inmediata, que es, hablamos que era antes del año. Bueno, más bien amortización en el año en que se adquirió. Amortización especial, se fijan, nos da un poco más de opciones de cuál es el porcentaje máximo, cuál es la amortización normal, cuál es la amortización alternativa. O sea, podemos tener como combinaciones de clases de amortización. Y la amortización manual, como bien lo dije, lo hacemos a través del documento y nosotros indicamos cuál es la cantidad de amortización. En áreas de valoración tenemos el de contabilizar en libro mayor, es decir, solo nos deja definir un área de amortización principal. Esto nosotros lo definimos como se vaya a trabajar el sistema. Contabilización directa o indirecta. Ahorita vamos a ver cuál es la contabilización indirecta y lo que recomendamos. Y si la contabilización es sobre el bruto o sobre el neto en la cuestión de la baja. ¿Okay? Yo ya tengo uno dado de alta y es contabilización indirecta y la contabilización de la baja es el bruto. Y por último tenemos las clases de activos fijos. También ya di dos de alta. Uno fue equipo de cómputo y el área de valoración es la estándar, la que tenemos de contabilización de libro mayor. ¿Cuál es la determinación de cuentas que podemos elegir? La clase de amortización que tenemos definida y cuál es su vida útil por defecto. Y los atributos, como bien lo mencionaba, son propiedades que nosotros podemos asignar a los activos y que van a aparecer en el dato maestro. Okay. Bueno, siguiendo un poco ya con las transacciones, con el dato maestro, el dato maestro de activos fijos, bueno, se encuentra en finanzas, activos fijos, datos maestros de activo fijo. Bueno, como verán, es muy similar a los datos maestros de artículo, únicamente se agrega la pestaña de resumen, bueno, de activos fijos, que contiene resumen, valores, valoración, contabilidad de costos y atributos. La capitalización y nota de crédito de capitalización, bueno, se genera, hay dos formas de generarlo. Una es la forma manual, que es a partir del documento que nos da Business One, y está la otra forma que, bueno, la vemos como un poco más correcto, que es a través de una factura de proveedores. Cuando nosotros generamos una factura de proveedores con este activo fijo, automáticamente el sistema nos genera una capitalización. Y en el caso contrario de la nota de crédito, cuando generamos, vamos a hacerlo manual, o cuando generamos una nota de crédito de proveedores por este activo fijo, nos hace una nota de crédito de capitalización. Las bajas pueden ser de dos formas. Una es por ventas, o llamadas bajas con ingresos, y rechazo, bajas como gastos. ¿Okay? Cuando se hace por ventas, se hace a través de una factura de clientes. ¿Okay? Y hace automáticamente la baja del activo. Cuando es por rechazo, sí la tenemos que hacer de forma manual y se encuentra en finanzas, activos fijos, bajas. Y tenemos que indicarle que es baja como gasto. Entonces, aquí, dependiendo también cómo tengamos configurado nuestra terminación de cuentas, es a la cuenta que va a afectar. El traspaso, bueno, este es importante mencionar que solo se puede hacer el primer día del ejercicio.
¿Ok? Y existen dos formas de hacer esta traspaso o transferencia de activos fijos. La primera es transferencia de activos fijos, es de un activo a otro. O sea que si queremos fusionar dos activos, lo podemos hacer. ¿Ok? Le indicamos de qué activo fijo. Bueno, lo primero que se me ocurre es una maquinaria, por ejemplo. Tenemos no sé, una computadora, un repuesto. Fusionamos esa computadora a la maquinaria y lo fusionamos con, no sé, un servidor completo. O sea, es uno de los ejemplos, obviamente puede haber varios. Y se fusionan, aumenta el valor neto contable, o sea, el valor capitalizado, y bueno, se deprecia con ya todos los métodos de depreciación se van a cambiar por los que tiene el activo fijo al que le trasladamos. Y se puede hacer transferencia de clase de activo fijo. Es decir, la clase de activo fijo es donde tenemos la determinación, los atributos, donde tenemos el, el método de amortización y demás. Ahora, esto lo podemos hacer a través de este documento también. Es decir, si no queremos, si agregamos una cuenta más, por ejemplo, o si queremos cambiar simplemente determinación de cuentas, lo podemos hacer cambiando la clase de activo fijo. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer ese traspaso y este también solo se puede realizar en el primer día del ejercicio. Las amortizaciones hay de dos formas. Una es la semiautomática, que se realiza en finanzas, activos fijos, ejecución de valor, que nosotros únicamente seleccionamos el periodo y lo ejecutamos. Entonces nos va a dar el total de la amortización y nos va a hacer esta póliza con las depreciaciones, o la manual, que es desde finanzas, activos fijos, amortización manual, que aquí es donde indicamos cuál es el monto que se va a amortizar por cada activo fijo. La revaloración de activos, bueno, también el sistema nos da esta oportunidad de revalorizar estos activos fijos, pero solo se puede realizar al final del ejercicio. O sea, si estamos hablando de un ejercicio como año calendario, sería el 31 de diciembre, o sea, el último día del ejercicio. ¿Ok? Esta herramienta sirve para revalorizar los activos, es decir, si aumentan de valor, en el caso, o si tiene algún valor diferente. Esto se puede hacer desde finanzas, activos fijos, revaloración. ¿Ok? Entonces nos genera esta diferencia y los manda a la cuenta que nosotros definamos. La modificación del ejercicio, bueno, para cada activo, calcula los valores final del ejercicio y lo graba en los datos maestros. Es decir, en los datos maestros ahorita vamos a ver un poco cómo está estructurado esto, pero nosotros tenemos el valor por año. O sea, entonces si cambiamos de año, nos va a guardar este saldo a través del tiempo. Es decir, si queremos ver cuánto valía mi activo fijo en el 2012, lo podemos revisar desde el dato maestro. Y bueno, este movimiento se requiere para realizar transacciones en otro año. O sea, si estamos trabajando en el 2013, a final de año tendríamos que hacer esta modificación del ejercicio para trabajar con activos fijos en el 2014. Si no se hace esta modificación del ejercicio, no podremos realizar documentos o transacciones de activos fijos en el 2014. Y por último, veremos los informes de activos fijos, que es, por ejemplo, el informe de previsión de amortización, es cómo va a amortizarse a través del tiempo, el cuadro de activos fijos, el informe de estado de activos fijos y el informe de movimientos de activos fijos. Okay, vamos a ver una pequeña demostración. Todos estos documentos se encuentran en finanzas, activos fijos. Y bueno, aquí nos muestra ya todas las transacciones que podemos realizar. Vamos a abrir el dato maestro de activo fijo. Por ejemplo, y aquí ya tengo algunos dados de alta. Si podemos ver lo demás, es exactamente igual a los datos maestros del artículo. Por ejemplo, datos de venta, inventario. Otra cosa importante, los activos fijos no tienen inventario. No se puede dar de alta activos fijos que tengas dos, por ejemplo, se tienen que dar por separado. Datos de planificación, propiedades, comentarios, anexos, si se fijan, es lo mismo. Ahora, esta es la pestaña que se nos agrega. Maximizarlo. Okay.
Entonces, bueno, tenemos aquí el estado del activo fijo, si está activo, si ya lo vendimos, etcétera. ¿Cuál es la clase de activo fijo? Aquí, por ejemplo, una vez que asignamos o ya realizamos movimientos con este activo fijo, la clase no la podemos cambiar. Es por eso que existe el documento de traspaso para cambiar esta clase de activo fijo. Tenemos varios campos de información. Incluso si tiene un número de serie, el activo fijo, si es una computadora, podemos darlo de alta aquí y especificar qué número de serie es. Podemos ponerle una localidad como para llevar un control interno de dónde está este activo fijo, si está por almacenes, sucursales, etcétera. Qué empleado, qué técnico lo tiene, también podemos asignarlo. Si el activo está en una sesión o si es un activo únicamente de carácter informativo o estadístico, lo podemos activar. Y de este lado tenemos cuáles son los parámetros que en base a la clase de activo fijo definimos. Es decir, el área de valoración, cuál es la fecha de apertura, cuál es el fin de la amortización, o sea, cuándo se va a terminar de amortizar, cuál es su vida útil, lo que les mencionaba que también podemos cambiarlo desde aquí, sin ningún problema, y cuál es la clase de amortización por defecto. Ok, el área de valoración, este también es definido por la clase de activo fijo. En este caso solo tenemos el ejercicio de 2013, pero nosotros con la modificación del ejercicio vamos a poder tener 2014 y ver cómo se comportó en 2013 o en el 2014. Tenemos los costos de este activo fijo, cuál es el valor neto hasta el momento, cuál es la amortización que debería de tener en este momento. Y de este lado tenemos los valores, que es como un pequeño resumen de toda la adquisición, cuánto se dio de baja, porque podemos dar bajas parciales, cuánto se traspasó a otro activo, cuánto fue la revalorización, la amortización normal, dependiendo del tipo de amortización que hayamos elegido, y cuánto nos da al final del ejercicio. En la valoración tenemos a través del ejercicio, ahorita lo tengo deshabilitado porque no he hecho el cambio del 2014, pero cuando esté hecho esta modificación del ejercicio nos va a activar a través de los años y podemos ver cuánto se amortizó en cada uno de los periodos. O sea, a periodo estamos hablando de meses. Y podemos asignarle contabilidad de costos, es decir, vamos a ponerle un centro de costos, una norma de reparto por defecto, para que cuando se hagan transacciones afecte a todos estos centros de costo. Y los atributos, como ya lo mencionamos, son propiedades que se definen desde los atributos en definiciones. Okay. Vamos a dar de alta uno nuevo. Por ejemplo, AC. Por ejemplo, una máquina de escritorio. Okay. Incluso como tip o como sugerencia, les aconsejamos tener grupos de artículo, crear otro llamado activos fijos. Esto para cuestiones de reporteo, si se vende un activo fijo, no les aparezca o lo puedan excluir en su análisis de ventas, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta diferencia. Ahora tenemos que darle un artículo de venta y compra. Okay. Y vamos directamente a la pestaña de activos fijos para definirle su clase de activo fijo. En este caso yo elegiré equipo de cómputo y verán cómo ya automático se está haciendo el cálculo de esta clase de activo fijo. Okay. Valores no tenemos nada porque no lo hemos capitalizado. Valoración de la misma manera, contabilidad de costos y atributos. Vamos a darle crear. Y bueno, ya lo creamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, la capitalización, que hablábamos que hay forma manual y automática. Si lo hacemos directamente desde aquí, vamos a ver máquina de escritorio, supongamos que nos cuesta, no sé, 6,000 pesos, cantidad 1. Vamos a ver cuál es el asiento preliminar. Nos hace un match como activos por capitalizar y equipo de cómputo. Es por eso que se recomienda hacerlo a través de una factura de compras, porque aquí nos lo está mandando a una cuenta puente que se llama activos por capitalizar, que
y el equipo de cómputo, que ya es la cuenta definida como activo fijo. Ahora vamos a ver la diferencia. Voy a cancelar esto. Y vamos a ver la diferencia si lo hacemos a través de una compra. Una factura de proveedores. Elegimos cualquier proveedor del día de hoy. Y seleccionamos, por ejemplo, máquina de escritorio. Okay. Vamos a darle un precio unitario de 6,000. Y en este caso, vemos el asiento preliminar. Nos está manejando los IVAs. El activo por capitalizar también nos lo manda a una cuenta puente. Y tenemos el proveedor. Vamos a crearla para que vean que nos hace dos movimientos a la vez. Vamos a regresarnos y vamos a dar el mapa de relaciones. Entonces aquí tenemos la factura de proveedores, que tenemos el saldo con el proveedor, y de este lado tenemos la capitalización. Entonces, si vemos los dos asientos al mismo tiempo, por ejemplo, abrimos el de la factura y abrimos el de la capitalización. Entonces, vemos que la cuenta de activos por capitalizar es tal cual una cuenta puente. ¿Ok? Entonces nos está cancelando el saldo y lo que está haciendo es pasarnos esta compra a la de activos fijos. Entonces, bueno, esta es la forma correcta de hacerlo. Asimismo, si queremos hacer una nota de crédito, de igual manera, por ejemplo, un activo fijo de máquina de escritorio, decimos 200 pesos. Y bueno, nos hace la misma operación. Entonces, si nosotros creamos esta nota de crédito, va a disminuir el valor del activo. Vamos a ver, vamos a abrir de nuevo el activo. Vemos que tenemos un costo de adquisición de 6,000 y vamos a crear esta nota de crédito por 200. Entonces vamos a verla. Mapa de relaciones. Y nos crea una nota de crédito de capitalización por 200. Entonces, ¿qué va a pasar cuando veamos el activo fijo? Ya no vale 6,000, vale 5,800. ¿Ok? Entonces es como la manera que recomendamos. Bien. Vamos a ver todo esto. Continuando con las transacciones de activos, tenemos, bueno, la baja la vamos a ver hasta el último. Tenemos los traspasos, que ya comentamos que se hace el primer día, después de hacerle esta modificación del ejercicio, o sea, el 1 de enero. Si queremos hacer, por ejemplo, este rack de servidores, queremos pasarlo a servidor SAP. Ok, entonces nos va a hacer esta transferencia. Bueno, aquí dice que tenemos que hacerlo el primer día del ejercicio. Entonces no nos va a dejar realizar esta operación, pero lo que hace es quitar el valor del número de activo fijo en esta parte, quitarle este costo, pasárselo al servidor SAP. Entonces ya no costaría 30,000, costaría 35,000. Entonces de la misma manera se va a amortizar, ya no por separado, sino se va a amortizar los 35, dependiendo del método que tenga ese activo. ¿Ok? Otra forma es cambiar la clase de activo fijo. Es decir, si ya no quiero que este rack de servidor tenga la clase de activo fijo, el CAF002, si quiero cambiarlo, podemos elegir otro y hacer también realizar este movimiento. Pero tampoco no se puede transferir este activo fijo o la clase porque no estamos en las fechas correctas. Muy bien. Tenemos la amortización manual. Como bien lo mencionaba, tenemos, esto es cuando definimos que el activo se va a hacer de manera manual o aquí, por ejemplo, vamos a amortizar este servidor, por ejemplo. ¿Y qué es lo que nos va a hacer? Nos va a hacer una transferencia de depreciación acumulada a gastos. Que bueno, esto es lo que hace la
contabilización indirecta. Como bien lo mencionábamos en la área de valoración, esto es lo que hace la contabilización indirecta. Si lo tuviéramos directa, en este caso no sería depreciación acumulada, sino que sería directamente el activo fijo contra la depreciación en gastos. Entonces, bueno, por eso recomendamos la indirecta. Y podemos hacerlo de diferentes maneras, la no planificada, la especial o una apreciación. Podemos revalorizar activos de igual manera. Y bueno, en este caso podemos ponerle el valor neto contable, que significa BNC. Podemos decirle que no vale 28.500, que vale 27. Entonces nos va a generar una diferencia. Revaloración de activos tampoco me va a dejar crearlo porque no estoy en las fechas adecuadas. ¿Ok? Vamos a crearlo y nos va a decir que tiene que ser el último día del ejercicio 2013. ¿Ok? Entonces, bueno, para que lo tengan en consideración, vamos a cancelarlo. Y por último nos queda ver la amortización y la baja. ¿Ok? Entonces vamos a ver un activo fijo para que vean cómo se comporta. Por ejemplo, este de edificio matriz tiene una amortización pendiente. ¿Ok? Ejecutamos la valoración, que es la manera automática, por así decirlo, semiautomática, de realizar las amortizaciones. Tenemos del área de valoración estándar y elegimos el ejercicio que queremos amortizar o el periodo. Si damos vista preliminar, nos va a decir, bueno, tienes todas estas clases de activos fijos y esta es la amortización que vas a realizar. Ahora, cabe mencionar que no nos va a hacer una amortización por cada una de los activos, sino que nos va a dar una amortización total de 39.095. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque imagínense, si tenemos 1,000 activos, entonces nos haría 100 pólizas. Entonces lo que hace el sistema, como es una misma área de valoración y tiene la misma determinación de cuentas, por eso nos los agrupa y nos los hace directamente. Lo ejecutamos, decimos que queremos ejecutar la amortización de este periodo, le damos continuar, ponemos el tipo de cambio. Entonces, bueno, vamos a ver los asientos contables que nos está haciendo, y nos está haciendo una depreciación por estas diferentes depreciaciones, porque bueno, en este caso tengo dos. Tengo diferente de edificio. Esto es por la clase que veamos aquí. Bueno, aquí ya no me aparece nada, pero si vemos el de diciembre del 2013, con vista preliminar, tenemos dos diferentes clases de activos. ¿Ok? Por eso me hizo dos pólizas diferentes, una por 37.500 y otra por el resto. ¿Ok? De igual manera, vamos a ver cómo funcionan las bajas. ¿Ok? Una baja de un activo. Vamos a dar de baja, vamos a volver a ponerlo. Y ya tenemos cuánto es de amortización manual, cuánto me costó la adquisición, cuánto tengo de valoración hasta el momento de amortización normal y cuánto es el valor contable al final del ejercicio. ¿Okay? Si vemos en valoración, vemos cuáles son las amortizaciones que debería tener este activo a través del tiempo. Por ejemplo, yo le di de alta en noviembre, pero si lo hubiera dado de alta desde enero, lo podemos ver. ¿Okay? Vamos a cerrar esto y vamos a dar de baja un activo. Por ejemplo, no sé, este de rack de servidores. Hay dos formas de darlo de baja. Ahorita qué bueno que aquí lo vimos. Es por rechazo. Si se fijan, cuando lo rechazamos ya no nos da cuál es el precio en que lo rechazamos, ya que nos va a tomar el costo bruto y nos lo va a mandar, por ejemplo, equipo de cómputo contra pérdida por activo fijo. Es una cuenta que yo creé en el octavo cajón, que es otros ingresos y egresos. Eso también es dependiendo de cada contador dónde lo quiere posicionar, pero yo le puse una pérdida, que eso fue lo que tuve de pérdida. Y en este caso, si lo hacemos por una venta, por ejemplo que lo vendimos en 3,000, ya nos hace un asiento diferente,
Que bueno, aquí nos está haciendo ingresos por activos fijos, tenemos la compensación, el equipo de la compensación actúa de igual manera como la compra, que es una cuenta puente, y nos disminuye el equipo de cómputo y lo manda a una pérdida. Pero si se fijan, aquí estamos generando un cierto ingreso. O sea, si lo vemos a nivel estado de resultados completo, no estamos perdiendo 5,000, sino que estamos perdiendo únicamente 2,000, que es la diferencia. Okay, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a dar de baja el escritorio. De igual manera, nos hace lo mismo. Okay, vamos a cancelar porque lo vamos a hacer a través de una venta. La factura de clientes. Supongamos que se lo vendemos a este cliente. Y vamos a vender este rack de servidores, bueno, el servidor. Ok, vamos a ver cuál es, solo para darnos una idea que no suene tan extremo. Bueno, me costó 30,000. Vamos a poner que lo vendimos en 25. Ok, vamos a ver que no se genere, muy bien. Y vamos a crearlo. Vamos a crear. Ok, entonces aquí lo tenemos. Vemos qué póliza nos está haciendo. Nos está haciendo un cargo al cliente contra una compensación de ventas de activos. Y si vemos el mapa de relaciones, a la par nos está haciendo una baja. Vemos aquí la entrada de diario y nos está realizando este ingreso por activo fijo de 25 y la pérdida del activo fijo. Okay. Entonces, bueno, como lo repito, la recomendación es hacerlo todo a través de documentos. Ahora sí que evitar, como sea, los asientos contables, ya que, bueno, SAP nos ofrece estas facilidades y lo hace de manera automática, incluso para que no se les quede el saldo en las cuentas puente, es mejor hacerlo por facturas o por notas de crédito. Volvemos a finanzas, activos fijos. Y únicamente nos queda ver informes de activos fijos. Que bueno, tenemos el informe de previsión. Podemos filtrar por activos fijos, cuál es su cuenta de balance, el área de valoración que estamos utilizando y de cuándo a cuándo. Lo podemos resumir por proyecto, normas de reparto o ambas. Aquí vemos cuál es como a través del tiempo, cuál será su amortización. Es decir, por ejemplo, el inicio del periodo, cuál es el final del periodo, cuál es el valor en el que lo adquirimos, cuál es la amortización normal de cada uno de los activos, cuál es el valor neto contable, y esto a través de todos los activos en todos los periodos. Como bien lo mencioné, tenemos el 2013. Ahorita vamos a realizar este cambio de ejercicio. Es por último, nada más, vemos los informes. Tenemos, por ejemplo, podemos filtrar también por clase de activo fijo, las cuentas de balance, de igual manera, solo que nos da por así decirlo, el resumen o todos nuestros activos fijos, cómo están hasta el momento, es decir, cuál es su capitalización, cuál es el retirado, el valor neto contable retirado, cuál es su valoración, cuál es a la fecha fin, valor contable neto a la fecha fin, y podemos ver totales. Si queremos ver un total de todo lo que tenemos en activos fijos, lo podemos ver en este reporte. Incluso nos lo está dividiendo por cuentas de balance, asimismo por la clase de activo fijo. Y se fijan, aquí tenemos como el acumulado, podemos ver cuál es su fecha de capitalización, cuándo lo adquirimos, cuál es su vida útil y cuánto le queda de su vida útil. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí es como un pequeño resumen de todos nuestros activos. El informe de estado de activos fijos. Aquí podemos ver cada uno de ellos. Se fijan, es un poco más simple, pero nos dice cuándo inicia, cuándo termina su amortización, cuánto le queda de vida útil y cuál es su clase de amortización, cuál es su clase de activo fijo y su número de activo fijo.
Y por último, veremos el informe de movimientos de activos, que podemos hacer los filtros que nosotros queramos, podemos filtrar por transacciones. Y vamos a ver lo que para ver qué nos muestra. En este caso nos muestra todas las transacciones que se hicieron a estos activos, por ejemplo, en este caso la capitalización. Aquí tenemos otra capitalización que nosotros hicimos, pero por ejemplo está contabilizada y otra está cancelada. ¿Okay? Si hicimos cambios de clase de activos fijos, nos lo mostrará aquí en comentarios. O sea, yo lo veo como una fusión entre un log de modificaciones y un diario de operaciones. O sea, podemos ver qué se ha hecho y qué se ha modificado en estos activos. ¿Okay? Y ya por último, vamos a ver esta modificación de ejercicio y por qué tenemos que realizarla. Si nosotros queremos ver, bueno, vamos a una nota de crédito de capitalización, pero del 2014. Yo ya tengo dado de alta mi periodo contable. Vamos a ver una máquina de escritorio. Supongamos que la queremos hacer este día. Entonces me va a decir, el ejercicio 2014 no se ha habilitado para activos fijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? En modificación del ejercicio, tenemos que decir, del 2013, quiero ya usar el 2014. Entonces, al darle a ejecutar, nos dice que se hará el cambio de fiscal, del ejercicio fiscal de 2013 a 2014. Vamos OK. Y vamos a tratar de hacer la capitalización de nuevo. Bueno, era una nota de crédito en realidad. Por 200. Entonces, bueno, ya nos va a dejar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos está haciendo la disminución de manera correcta. Ahora, ¿qué va a pasar en el número de activo fijo? Si vemos en el 2013 cómo se ha comportado, aquí lo podemos ver. Si cambiamos a 2014, se fijan, ya nos da un valor neto contable diferente. Entonces, podemos tener este registro a través de cómo terminó cada año en el ejercicio. ¿Ok? También en valores es el mismo procedimiento. Vamos a ver qué amortizaciones se hicieron en el 2013 y qué amortizaciones están por hacerse o se tienen que hacer para el 2014. Y asimismo la valoración, cuáles son las amortizaciones previstas y en el 2013 cuáles amortizaciones se hicieron. ¿Ok? Entonces, el dato maestro en el caso de activos fijos nos va a servir también como cierto reporte para ver un reporte muy específico de cada activo, o sea que ya que nos muestra bastante información. ¿Ok? Y bueno, estos son los documentos que nos ofrece Business One para activos fijos. Bueno, en este caso di como algunos ejemplos. Es como para que sepan hasta qué alcance tienen estos documentos y ustedes lo puedan utilizar o trasladar a su operación normal. ¿Ok? Ok, en este momento pasamos a la sección de preguntas. Ok, con gusto la responderemos. Y bueno, por mi parte, solo espero las preguntas. Muchas gracias. Ok, tengo una pregunta que dice, en la parte de traspaso de activo fijo te presentó un mensaje de aviso que tenía que hacerlo en determinada fecha. ¿Quiere decir que solo en las fechas que marca podemos hacer los movimientos? Así es. En este caso, yo tengo mi ejercicio como año de calendario, entonces por eso mencionaba que el traspaso se tiene que hacer el primer día. Entonces, el primer día del ejercicio, o sea, si estamos iniciando nuestro ejercicio a mitad de año, ese día es el que nos va a decir el sistema. Entonces, ese sí es como
como para evitar sobre todo las amortizaciones y que se hagan como amortizaciones pasadas o que cambie de un de repente. Es por eso que el sistema dice, termina el ejercicio o cuando vayas a iniciar el ejercicio, haz el cambio para que después no tengas como ciertas complicaciones o que, por ejemplo, vea al auditor de, oye, ¿por qué tienes diferentes amortizaciones a mitad de año? O sea, eso no es como tan correcto. Ok, tengo otra pregunta que dice, ¿este módulo está disponible solo en la versión 9? Así es, esta es una de las mejoras que tuvo Business One en la versión 9, desde el parche 0 hasta el último parche. Y tengo otra pregunta que si tiene algún costo. En realidad no. No tiene algún costo. Bueno, si ustedes lo configuran, no hay ningún problema. Igual y si quieren pedir por cierta parte apoyo de soporte, igual y podemos levantar un ticket. Si vemos que es como, si quieren como la implementación completa, igual y ya canalizarlo a un consultor para que los guíe y siga las mejores prácticas, incluso les ayude, no sé, a subir los datos maestros, por ejemplo. Igual y dependiendo cuál es la complejidad, ya sea que sea como un simple problema en soporte o ya igual y tener como cotizar esta parte para llevar una implementación completa de activos fijos. Ok, tengo una pregunta de si está compatible para el Starter Package. En este caso, tengo entendido que sí, de todas maneras, igual y me gustaría confirmarlo con el método de las licencias, ya que, bueno, esta licencia del Starter Package sí nos restringe ciertas funcionalidades de la 9. Ok, entonces sí sería revisarlo, si podemos tener este alcance.
Ok, ya lo estoy revisando y sí, sí es compatible con el Starter Package. Ok, hay otra pregunta. Dice, por cada número de serie diferente debo crear un artículo diferente, aunque sea el mismo tipo de artículo. Así es, bueno, en este caso, volviendo un poco a Business One, cuando intentas crear un artículo inventariable, un activo fijo este, inventariable, te da un error. Es decir, que, bueno, no podemos tener como cierto stock de activos fijos. ¿Ok? Pero igual y como tip, les servirá como utilizar el duplicar para que no tengan como que capturar todo de nuevo. Si me dices que es el mismo tipo, entonces lo único que tendría que cambiar sería el número de serie. Ok, hay otra pregunta, dice, ejemplo, cuando compro 5 computadoras debo crear 5 artículos de activo fijo cuando cada computadora tiene un número de serie diferente. Ok, en este caso sí, bueno, ya lo mencionaba con otra pregunta, sí tenemos que crearlo aparte. Que bueno, en cuestión un poco más administrativa, se ve un poco más razonable, ya que tenemos 5 datos maestros diferentes, entonces, en este caso, mm, ¿cómo explicarlo? Si queremos dar de baja una sola computadora, por ejemplo, no tendríamos que enfocarnos en números de serie, números de lote, como lo hace normalmente el sistema, sino que como tenemos un dato maestro para cada una de las computadoras, entonces podemos llevar su depreciación diferente, es decir, puede ser que no aplique la misma depreciación para una para otra, es un ejemplo, podría suceder, o que lo compramos antes, lo compramos después, entonces es diferente la amortización que se va a realizar en una y en otra. Es por eso que los datos maestros se manejan de manera diferente, o sea, separado. Ok, tengo otra pregunta de si hay plantillas de carga. En realidad es la misma de datos maestros de artículo, ok, solo que hay que tener en cuenta cuál es la columna que nos indica que es un activo fijo, ok. Igual y si nos ayudarías a levantar un ticket a soporte y ahí te indicarían cuál es el campo correspondiente para que sea un activo fijo. Ok, bueno, ya no hay más preguntas. Con esto terminamos la sesión. Agradezco a todos los participantes. En caso de que tengan alguna duda acerca de este tema, como ya lo comenté, si nos pudieran levantar un ticket a soporte técnico y con gusto los atenderán. Ellos les podrán indicar cómo trabajar o si tienen algún problema con dar de alta activos fijos o demás, ellos pueden ayudar.
Y bueno, sin más que agregar, bueno, muchísimas gracias.